Buen día, apreciados estudiantes del componente Tecnología de los Materiales. Pues hoy, en esta ocasión me toca socializar con ustedes el aprendizaje de lo que significa los factores de mayoración de carga y los factores de penalización de la resistencia. En estos dos rubros hay mucho que decir, mucho que meditar y bastante que investigar. Por lo tanto, como les había dicho en la introducción de esta clase, lo nuestro será apegarnos a la cultura de la investigación, apegarnos a esa sabiduría utilizando metodologías de la investigación, análisis de las bases de datos y un sinnúmero de herramientas como la programación en Excel y ya escribir o simplemente hacer póster o alguna infografía y cosas como tales. Entonces, en ese sentido, veamos lo nuestro. Así que, por un lado, tenemos los factores de mayoración. Mayoración de cargas frente a otro episodio que son los factores conocidos con la letra griega phi, que son simplemente factores de penalización de la resistencia. Observen. ¿Cuáles son las características de ellos? Que los factores de penalización de la resistencia son menores a 1 frente a los factores de mayoración de cargas que son mayores a 1. En esta realidad de cosas, entonces, tendríamos que entender, ¿cómo les digo? Hagamos un pórtico elemental, el más elemental de los pórticos, para poder entender qué es lo que hacemos. Podríamos conocer que esta es una columna y aquí tenemos una viga y otra columna. ¿Qué pasa? Que a este pórtico le va a dar una acción, una carga, es decir, una carga Q. Con cualquier tipo de esfuerzo, ya por un momento, ya por un cortante o ya por una carga, si se quiere, axial, Q. Y esto puede generar otro tipo de esfuerzos como momento torsor, flector, como le decimos, cortante y cualquier otro tipo de cosas provocar en esta elemental estructura. Así que, como les digo, aquí puede haber un castigo de un momento.
puede haber un castigo de un cortante, puede haber una carga y puede ser de cualquier sentido. Una carga Q. ¿Cómo responde la estructura? Tiene una respuesta y responde hacia arriba con una resistencia para este momento, con una resistencia para este cortante, con una resistencia para esta carga Q. Es decir, fíjense lo que pasa aquí. A estas cargas, que pueden ser cargas de su propio peso, cargas de servicio, cargas sísmicas, cargas de viento, empujes, etcétera, etcétera. Pero asignemos con Q, aquí. A Q lo vamos a multiplicar por un factor de mayoración de cargas, es decir, por una carga, asignemos una, cualquiera, una carga sísmica, una carga de viento, una carga de su propio peso o gravitatoria. Y estos son mayores a 1. Pero ¿qué pasa? A la resistencia asignada con la letra R, a esta resistencia la vamos a penalizar por un valor de phi. Ya para columna, ya para viga, ya para un esfuerzo cortante, si la columna es hunchada, si la columna es estribada, en fin, un sinnúmero de cosas. Y este valor es menor a 1. Evidentemente este valor es mayor a 1. Observen lo que pasa. ¿Qué sucede? Que por un lado estoy ponderando las cargas. Si las cargas son 10 toneladas, por ejemplo, pero me toca decirle que las cargas muertas, que son más estables, puedo decir, las voy a multiplicar por 1.4. Es decir, lo que significa, a manera de ejemplo, que si tengo 10 toneladas, las voy a multiplicar, si las 10 toneladas son carga muerta, por 1.4. Pero a la carga viva, que son 5 toneladas, las voy a factorizar por 1.7. Esto me dice 10 por 1.4, tengo 14 toneladas. Más 5 por 1.7, tengo 8.5 toneladas. Total, 14 más 8 sería 22.5. toneladas. Esa sería la carga viva y carga muerta total en un ejemplo sencillo. Pero mire lo que pasa en el sentido de la responsabilidad de la resistencia. Es tan claro que si tengo una carga de 22.5, debo tener 22.5 o un poquito más, ¿no es cierto? Pero veamos con estos, con 10 más 5, tengo 15 en la vida real. En esa misma vida real, 15 toneladas de carga, debe encontrar una respuesta en sentido inverso hacia arriba, imaginándonos que la carga es gravitacional, que debe ser 15 toneladas para estar en paz. Pero ¿qué sucede? Que yo tengo una resistencia hacia arriba, porque me imagino que la carga es hacia abajo. Correcto. ¿Pero cuánto tengo? 15. 15 toneladas de resistencia. Y estoy en paz. Ah, no. Pero lo debo multiplicar por phi. ¿Y phi cuánto vale?
depende, punto 65, punto 75, punto 80, punto 85, punto 90, etcétera, etcétera, según el elemento que esté diseñando y según una metodología. No obstante, entonces vamos a decir que phi va a valer punto 85, ¿verdad? Entonces multiplico por punto 85. ¿Qué pasa? Que punto 85 por 15 me está diciendo el 15% menos de 15 toneladas. Entonces son 15 por 15, 225, 2.25 menos 15. Esto me dice 12.75 toneladas. Ajá. Tu resistencia solo es 12.5 toneladas. Y tienes que enfrentar a 15. Mentira, tienes que enfrentar a 22. Así que este remanente de aquí, ¿cómo? ¿De dónde lo corrijo? Dinero. Ante todo dinero. ¿Por qué? Porque tendría que aumentar la calidad de F'C. Es decir, queridos compañeros, buscar que los agregados que forman el concreto o el hormigón sean de mejor calidad, es decir, que sean más duros, más resistentes al rayado, que no tengan impurezas, que tengan menos poros, que absorban menos agua. Ya te voy a indicar por qué. Y eso es mucho más costoso. Que no sean redonditos, que tengan aristas, es decir, que sean trituradas y que tengan una granulometría específica bien ordenadita. Eso es dinero. Es decir, aumentando la cuantía Rho del acero. Y también, ¿cómo lo logro? Aumentando las dimensiones, es decir, dimensiones. O sea, si la columna era 30 por 30, posiblemente sea 35 por 35. Más encofrado, más hormigón, más cemento, más agua, más trabajo, más mano de obra. En fin, con eso entonces yo voy a equiparar estas 22.5 toneladas, poniendo un incremento de cuantía, es decir, voy a poner más acero. Evidentemente que todo esto debe estar en un efecto normativo. No puedo salirme de un rango según el ACI, no puedo tener un dispar entre la cantidad de acero y la calidad del hormigón. Tiene que ser coherente. Cuando ustedes vean concreto, ya lo van a aprender. Pero las bases que quiero sembrar son esas. Que lo que no lo entendemos, lo vamos a seguir explicando. Pero tú de ese entendimiento tienes que escribir. Escribir una memoria técnica, estudiarla, tener herramientas digitales, escribir un póster, exponerlo, en fin, vamos hacia la cultura de la investigación, estimado estudiante. Esto entonces deberíamos entenderlo. ¿Qué significado tiene? Fíjate que este puede ser un tema de examen. Yo te puedo preguntar, ¿cuáles son los criterios entre los factores de mayoración de cargas versus los factores de penalización de la resistencia? ¿Qué criterio le merece? Por ahí entonces nos estamos entendiendo un poco más, queridos estudiantes. En las clases posteriores, en la tutoría, no dudes en descubrir lo que no entiendes y eso me lo debes preguntar, sin temor a dudas. Y les quiero aclarar algo aquí, estimados estudiantes. Todos deben preguntar, porque yo califico esta parte de la interacción de clases, esta parte de la acción de cada uno de ustedes. Eso es lo que yo voy ubicando ahí, estimados estudiantes. Muchísimas gracias.